eh, dándole gracias a todos por haberse unido y a Dios. Entonces, vamos a iniciar invocando el nombre de nuestro Señor y también pidiendo su guía en oración. Y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, Amén. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias porque tú eres benevolente y no nos ha pagado como merecemos, sino que nos has ofrecido tu mano en amor y misericordia, Señor. En este sentido, te damos gracias y en todos los sentidos te pedimos, Señor, que guíes este estudio para que aprendamos y nos nutramos de él y así podamos nutrir a otros con tu palabra, no con disparates, Padre Santo, ni con sentimentalismo, ni con emociones, sino con tu verdad, la verdad que tú quieres que sea predicada en todo el mundo, no lo que a nosotros nos plazca, sino lo que tú deseas que sea enseñado sobre ti, sobre tu reino, sobre tu verdad. Señor Dios Padre, te pedimos que nos guíes, que nos guardes y que nos ayudes. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas noches, profesor. Bienvenida, mi querida Ni, hermana. ¿Cómo está usted? Nimia Fuente, de Venezuela. Aquí está Diomedes Purgo de República Dominicana. Un placer poder compartir con usted y con los demás. Igualmente. Entonces, queridos hermanos, como es costumbre en nuestros estudios, vamos a iniciar con las lecturas. Recordemos que para hoy tenemos la lectura, nuestra primera lectura estará en Proverbios, la segunda, o sea, nuestro salmo será Salmo 112, Santiago será nuestra segunda lectura y finalmente el Evangelio que estaremos utilizando será San Lucas. Entonces, ¿algún voluntario que desee leer Proverbios 25, versículos 6 y 7a? Sí, claro, puedo leer si desean. 20, 25. Proverbios 25, Ajá. 6, Voy, 7a. Sí, dama. profesor. No Sí. te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se te diga, sube acá, y no que seas humillado delante del príncipe a quien han visto tus ojos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi querida hermana. Mi querido hermano Manuel, si usted puede leer el Salmo 112, sería de gran ayuda. Con gusto, Salmo 112. 112. 112. Sí, señor. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Perdón por Asegurado está su molestar. corazón. No temerá hasta que sea, hasta que sea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el limpio y se irritará. Crujirá los dientes
y se consumirá el deseo de los limpios, de los impíos, perdón, perecerá. Hello. Sí, Ok, muchas gracias, mi hermano. sí, Entonces, mis señor. hermanos, continuemos con nuestra segunda lectura para el día de hoy, que está en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13. Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. ¿Quién nos ayuda con esa lectura, por favor? Yo me pongo de voluntario. Ah, muy bien, pastor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allá en pie, o siéntate acá bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Aquel que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ok. Amén. Amén. Entonces, ¿me pueden escuchar los demás? Sí, le escuchamos muy bien. Muy bien. Entonces, para nuestro evangelio, estaremos utilizando el evangelio de San Lucas, capítulo 14. Leemos el versículo 1 y luego saltamos del 7 hasta el 14. Y esta la voy a leer yo. Entonces leemos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y luego del 7 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo y ellos le acechaban. Observando cómo versículo 7, observando cómo los convidados escogían los primeros asientos a la mesa, les refirió una parábola, diciéndoles, cuando seáis convidado por alguien a unas bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti, a él, te diga, da lugar a este, y entonces tenga que ocupar avergonzado el último lugar. Más bien, cuando seas convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrá el reconocimiento de los que se
de los que se sientan contigo a la mesa. Cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que lo había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esta es la santa y maravillosa palabra de Dios. Bien, mis queridos hermanos, ya que hemos leído nuestros textos para el próximo sermón del domingo, ¿alguna pregunta con referencia a los textos? ¿Entendimos todo? ¿Vimos la conexión entre unos y otros? ¿Me escuchan? Sí, podemos Sí, sí. entender. ¿Alguna opinión que tengan algunos? Sí, creo que los versos se entrelazan como todo en la Biblia. Miramos que básicamente habla de lo mismo, todos los versículos. Hay alguna lectura un poco complicada, como la del martes pasado, que no era tan fácil encontrar las similitudes, gracias al profesor Abraham, que nos instruyó de manera excelente. Pero aquí pienso que es un poco más fácil, donde la misma Biblia nos enseña de que la verdadera grandeza delante de Dios se encuentra en la humildad, la generosidad y el practicar la justicia en agradecimiento al Señor. O sea, vemos un contraste muy distinto con el orgullo y el favoritismo que habla en Santiago y eso, y el buscar reconocimiento. Eso que es un poco, encontramos más similitud, más fácil que la del martes pasado. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, yo veo la conexión en esta primera parte está muy entrelazado con Proverbios, esa lectura. Básicamente está dando el mismo consejo, que no te enaltezcas porque serás humillado, ¿verdad? Y veo una fuerte conexión entre estos y Santiago, donde él habla de no dar preferencia a los ricos por razones egoístas. Y Jesús está diciendo lo mismo ahí, ¿verdad? Sí, mis hermanos, es maravilloso ver cómo la Biblia, libros que fueron escritos por distintos autores, o sea, la parte manual, porque sabemos que el autor de la Biblia es uno solo, y ver cómo quizás libros que tienen siglos de diferencia, pareciera que, como dice el pastor, aquí la primera parte de nuestro evangelio pareciese el desarrollo de lo que inicia el versículo 6 y 7a de Proverbios, ¿verdad? Vemos como magistralmente Dios aquí es como quien dice, aquí la lectura va a empezar a hablar y luego unos siglos después vamos a desglosar esto más profundamente. O sea, hay una conexión tremenda y muy poderosa en los textos, como ha subrayado el pastor. Y es como si uno saltara de un libro a otro con el mismo tema. O sea, no es como si, es que es así. Mostrando Dios aquí en su santa palabra
cómo Él desea que nosotros vivamos en humildad, pero una humildad no como la ve el mundo, que quizás se entiende por humilde al que no tiene bienes, al que no sabe básicamente mucho de las cosas, sino una humildad bien basada. No importa que tengamos esto o aquello, sino que no importa nuestro estatus, nos guiemos por las cosas que el Señor nos enseña en su palabra, siendo amables con los demás, no altivos y dando de con una misericordia, con un amor real y agradecido hacia Dios. No sé si alguien más tenga alguna pregunta acerca de las lecturas. ¿Nadie más tiene preguntas, comentarios? Bueno, yo tengo un comentario. Recordemos la lectura de Santiago. Hay alguna una parte que es muy llamativa, a ver si la vimos, donde nos habla de los pobres. Y es como muchas personas a veces malentienden, y quisiera saber si ustedes vieron eso. Muchas veces, por lo menos aquí en nuestra cultura, se entiende, mis abuelos hablaban mucho de eso antes, lamentablemente eran católicos, y ellos creían que por las personas ser pobres, ya básicamente tenían el cielo ganado. ¿Vieron esa parte, mis hermanos? ¿Alguna opinión concerniente a esto? Bueno, si nadie tiene opinión, lo que quería puntualizar Perdón, es... Juan levantó su mano. A lo mejor Ah, no le indica a usted, pero sí, yo le puedo avisar cuando hay una ok, mano levantada. por ¿Ok? favor, Juan. Muy bien. Bueno, hermanos, podemos ver cómo aquí Dios o Jesucristo, desde que escribieron el libro de Santiago, ya nos está diciendo qué es lo que va a pasar en el pasado y en la actualidad, en las diferentes congregaciones o denominaciones. Vemos con tristeza cómo muchos pastores, ¿verdad?, ven llegar a una persona eh, con dinero, bien vestida, la tratan bien, y ven un hermano que entra humilde, sencillo, ni caso le hacen. Pues bueno, yo creo que aquí Jesucristo nos está invitando a que seamos más humildes que los humildes y más sencillos que los sencillos. Sí, mi hermano, gracias por la opinión. Es cierto y es una tendencia del ser humano siempre ir como la mosca va a al azúcar, ¿verdad? Y es penoso que hoy en día, aún con las advertencias que Dios nos ha dado, esto pase. Dios nos guarde a nosotros de caer en estas prácticas. Pero es así como dice, querido hermano Juan, lamentablemente es así. Bien, mis hermanos, lo que quería puntualizar es eso mismo, que hay que tener cuidado de no caer en ese error de decir o de enseñar que por cuanto una persona es pobre, ya básicamente tiene el reino de los cielos ganado, porque es bien sabido que los pobres también pueden ser arrogantes, orgullosos y negarse a, a la palabra de Dios, o sea, no querer nada con Dios. Sabemos que Dios en su santa palabra se está refiriendo a que las personas que quizás tienen menos recursos son más propensas a escuchar a Dios que las personas
que quizás se creen grandes y poderosos y no se sienten en la necesidad de escuchar o servir o seguir a Dios. Entonces, es una acotación que quería hacer para que nuestros oyentes puedan entender esta parte y no lleguen a la confusión pensando que la pobreza es una especie de comodín para llegar al cielo. También otra cosa que quería puntualizar es que nuestro salmo habla acerca del hombre justo. Entonces también eh, quería compartir que el hombre justo es justo por cuanto es un creyente. Son puntos en sí son sencillos y sé que básicamente todos lo sabemos, pero es bueno siempre en nuestras congregaciones, como dice un gran amigo, traer esos puntitos por los cabellos pronto, breve en nuestros sermones, de forma que aquellas personas que quizás de pronto no entienden tanto de la palabra, no son tan conocedores, no se vayan a casa, como yo soy pobre, como yo soy un hombre bueno, no le hago nada, daño a nadie. O sea, se autocalifiquen como justos y este tipo de cosas, sino que se vayan nutridos, eh, bien nutridos a casa con la palabra de Dios. No sé si alguien más tiene alguna opinión y si no, seguimos adelante con nuestro estudio. Y solo recalcar ese último punto que hizo, muy importante recordar, como el hermano dijo, el justo es justo por medio de la fe. Dios nos declara justos y eso sí se pone en práctica en nuestras vidas, pero es en gratitud que lo hacemos, no por nuestras obras. Y siempre vale la pena recordar a la gente de eso en, en nuestros sermones. Y gracias por compartir ese punto. Ujú. Muy bien, muchas gracias, pastor. Entonces, mis hermanos, podemos seguir y vamos a ir identificando a los personajes de nuestra historia en Lucas. Eh, ¿Quién es voluntario eh, para que nos diga por lo menos dos personajes de nuestra historia, de nuestro texto el día de hoy? Sí, como personaje podemos ver a Jesús, el fariseo que lo convidó, ¿verdad que sí? Exacto. ¿Alguien más? Gracias, mi compadre, por su opinión. Juan levantó la mano también. Otros Por, personajes aquí, Juan. Mm, bueno, pues ya dijo mi hermano, ¿verdad? El fariseo, el enfermo, el hidrópico, o sea, el enfermo, ¿verdad? Eh, los cojos, los ciegos, los pobres, los parientes, los vecinos, los hermanos. muy bien. Son ¿Alguien los que más? tengo. Muy Mm. bien. Gracias, hermano Juan. ¿Quién más? No sé si Isidro, Javier, tienen, quieren participar. Ok, entonces también podemos ver como personajes a los que batallaban por los primeros puestos, a los demás judíos que, que eran también principales, que batallaban por los primeros puestos.
para sentarse ciertamente a la mesa, en los lugares de honor. ¿Algún otro personaje que podamos identificar en nuestro texto el día de hoy? Isidro aportó en el chat, a lo mejor no puede abrir su micrófono, pero Ah, aportó en el chat el hidrópico, el que hidrópico. Aunque nuestro texto no lo toca, pero sí es parte de la discusión que se da en la parte que no leímos hoy, pero sí está ahí. Muchas gracias, hermano. Muy bien, ya lo vi en el chat. Entonces, queridos hermanos, ¿cuáles son los objetos que vemos en la historia? de nuevo Juan levantó la mano. Adelante, Juan. Juan. El pozo, los asientos, la mesa. Muy bien, ¿alguien más? Sí, básicamente, la casa, los invitados, como dijo el hermano Juan. Muy bien. Sí, básicamente la lectura de hoy no nos da, disculpe, no nos da tantos detalles de los objetos, pero como dijeron, la mesa, la comida, los asientos, y ahí más o menos vamos tomando el contexto. Sabemos ya que el escritor de nuestro evangelio hoy es Lucas, y vemos que los fariseos era digamos, la élite religiosa de, de los judíos de aquel entonces. No eran los únicos. Vemos que también habían saduceos, que era aparentemente otra rama poderosa, pero no tanto como los fariseos. Y también ya por la historia vemos que habían otros grupos judíos, como los hay hoy en día también, que eran los esenios y así por el estilo. Pero para nuestra historia del día de hoy, vemos que el grupo que invitó a Jesús y no lo hizo con una buena intención, sino con una intención malsana, fue la élite que controlaba en los tiempos de Jesús los asuntos pertinentes, vamos a decir, parte del Estado, pero sobre todo la parte religiosa, que eran los fariseos, y vemos cómo nuestro texto nos dice que estas personas eran líderes o signatarios de los principales de los judíos, de los fariseos, que era, como ya mencioné, la parte reinante, digámoslo así, de, del judaísmo de aquel entonces. ¿Alguien más tiene algo que apuntar, que señalar aquí? Hola, hola. Bueno, si no, pastor, ¿alguien más levantó la mano o pidió la palabra? No vi ninguna mano. No, Ah, podemos continuar. bueno, pues continuamos entonces y vamos a contestar para seguir contextualizando. ¿Dónde ocurrió esta historia? Bueno, donde ocurrió la historia fue en la casa del fariseo. Estuve leyendo mucho de eso y no veo.
Bueno, no vi un lugar específico. Aquí vamos a, por eso digo la casa del fariseo. Quizás algún otro hermano pueda quizás tener otro o comentario y traernos luz. ¿Alguien más que pueda opinar en este sentido? Sí, no veo tampoco en el capítulo anterior una referencia. Solo dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas y recordemos que estaba camino a Jerusalén, camino a Jerusalén. Él dice eso en el capítulo 13, versículo 33. Es necesario que hoy y mañana y pasado mañana sigo mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Así, no, no sé. O si alguien más encontró cita que dice algún lugar específico, nos avisa. Muy bien. Yo no realmente tampoco tengo una cita que diga dónde es, pero sí sabemos que Jesús va camino a Jerusalén, lo cual uno podría eh, tratar de entender dónde, pero como la Biblia no es bueno estar adivinando, entonces lo podemos dejar así es. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver que el lugar donde se desenvuelve nuestra historia, como bien apuntó nuestro hermano Manuel, es la casa de este líder fariseo y vemos, como ya mencioné, que lo invitan, como menciona nuestro texto, pero no es una invitación sana ni buena. Es como cuando usted le dicen, vete por este camino, pero más para adelante hay un grupo esperándole para hacerle daño. Básicamente, los fariseos aquí lo que están tratando de hacer es atraer a Jesús, ellos viéndolo como un hombre más, no queriendo en su dureza reconocer la autoridad y el poder de Dios en Dios hombre, nuestro Señor Jesús. Entonces, como le ven como un ser humano cualquiera, quizás a lo sumo lo veían como un hombre sabio, ¿verdad? Lo invitan a este banquete, pero no lo invitan con el deseo de ver si lo que Jesús predica es lo que dice la palabra. No, no. La idea es ver dónde él resbala, dónde él falla, para entonces acusarle. Y vemos que en la lectura Jesús le hace pregunta en la parte que no leímos y ellos no contestan, pero no lo hacen porque no tienen cómo justificar sus malas enseñanzas y sus mentiras. Entonces, mis hermanos, es bueno que siempre podamos entender todo el contexto para que así podamos desglosar la palabra en todo su esplendor y poder así alimentar a nuestros hermanos con alimento de calidad. Entonces, si ya aquí estamos completos, podemos seguir. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿En qué o sea, en qué parte del tiempo fue que ocurrió esto? ¿Alguien que pueda decirnos cuándo ocurre? Manuel levantó su mano. Adelante, hermano. Adelante, mi hermano. Para entender bien la pregunta, usted dice en el tiempo del ministerio público de Jesús Ah, o sí, sí, la- sí, eso me referí. Gracias por la corrección.
Bueno, yo no, o sea, no sabría tantísimo esa parte porque dice que iba camino a Jerusalén, ¿verdad que sí? Eso sí lo tenemos claro, que empieza narrando eso desde el 9:51 de Lucas. No sé, quizás diría yo que por el tiempo, posiblemente unos 4 o 5 meses antes de su muerte, quizás es lo que podría decir, ¿no? Uno podría llegar estudiando otras cosas, pero más o menos quizás por ahí anda el tiempo, unos meses, pienso, antes de su crucifixión. Exacto, cuando uno lee el texto puede intuir, ¿verdad? Por todo lo que dice, que por ahí está entre los 2 años y pico, como decimos aquí en Dominicana, ya básicamente llegando a la parte culmen de su ministerio. ¿Alguien más que nos pueda dar opinión con sentido a este texto que acabamos con la pregunta? Ahí tenemos el maestro de maestro, Abraham. Sí, bueno, el detalle que veo en el texto es, sucedió en un día de reposo. Y sí, eso no es muy importante para el contexto. Si estuvieran incluidos los versículos sobre la sanación del hidrópico, a lo mejor sí. Pero para esta lectura, el texto como está, no tanto. Muy bien. ¿Alguna otra opinión concerniente a este punto? Entonces, mis hermanos, seguimos adelante. Ya que hemos visto los demás puntos, podemos seguir viendo qué otros eventos podemos ver en nuestro evangelio que sucedieron antes antes de esto. Recordemos que el estudio pasado o el sermón del domingo pasado, veíamos cómo Jesús habla de entrar por la puerta estrecha, cómo nuestro Señor nos enseña eh, acerca de cómo los hombres a través de Él pueden llegar al cielo y que es un tema importante que entendamos. Solo vimos ya en el capítulo 13, fue el sermón del domingo pasado, cómo Jesús muestra que en el mundo van a haber miles el mundo ofrece miles de opciones para la salvación, miles de fórmulas, pero la única fórmula, lo único que nos garantiza la salvación es Él. Quien no entra a través de Él no puede entrar al cielo. No sé si algún otro nos puede hablar un poco acerca ¿verdad? Del desenlace, de cómo continúa, qué otros eventos, ¿verdad? Después de nuestro texto de hoy, hubieron, ¿verdad? No sé si alguien, el pastor, puede ayudarnos con esto. Sí, sí, está hablando del contexto de estos versículos y mencionó la enseñanza en el 13. Hay otros llamamientos al arrepentimiento en ese capítulo también. Ya en el capítulo después vemos más interacciones con fariseos. Vemos que él cuenta ahí
hay un grupo de fariseos, dice personas que se querían justificar a sí mismos y estaban menospreciando a los recaudadores de impuestos. Entonces Jesús les cuenta las tres parábolas de cosas perdidas, ¿verdad? El hijo pródigo, las ovejas perdidas, las monedas perdidas, y entonces está enfrentando a ese rechazo orgulloso, especialmente de los fariseos, y él quiere salvarlos, pero ellos están acechando, como vemos en este texto. Penosamente así es, mis hermanos. Y todavía hoy en día esa actitud persiste en muchas personas que se creen de alguna forma mejores, digamos que son hasta cierto punto nuevos fariseos, aunque ya no existen los fariseos en el sentido literal de la palabra. Sí, sí hay personas que penosamente todavía hoy persisten en la misma actitud de pensar que de alguna forma son mejores. Y es de lo que nuestro texto también trata, de que seamos humildes. A ese tipo de humildad se refiere, de no caer en el error que cayó el pueblo de Israel o sus dirigentes, de creer que porque según ellos entendían y hacían la voluntad de Dios, eran mejores eh, que cualquiera y que tenían una fórmula para entrar al cielo a través de sus obras. Es un texto muy poderoso que nos ayuda a cuidarnos de este tipo de cosas, del orgullo, de la arrogancia, y nos ayuda a aterrizar y a mantenernos humildes, que es el núcleo de nuestro tema el día de hoy, para el sermón de domingo, a mantenernos humildes, entendiendo que la obra aquí la ha hecho Dios, que en Cristo Jesús nosotros hemos sido justificados, como dice nuestro salmo, y que en Cristo Jesús es que han sido perdonados nuestros pecados. De ahí en adelante, todo lo que podemos hacer es vivir vidas agradecidas, vidas humildes, no creyéndonos la gran cosa, sino mirando lo que Dios ha hecho por nosotros y viviendo en consecuencia de tal cosa. ¿Alguna opinión concerniente al tema? Entonces, mis hermanos, podemos pasar a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el problema que presenta nuestro texto para el día de hoy? ¿Alguien que desee opinar acerca? Pues no sé si pueda yo. Sí, claro, mi hermano, adelante. Pues ya lo había dicho el pastor Abraham en este Evangelio de Lucas 14, pues pues no enaltecerse, ¿verdad? Está hablando Jesús, ¿verdad? De, poniendo una parábola de una boda, ¿verdad? Y así. Y entonces dice, no te enaltezcas, ¿verdad? Entonces es un problema en nosotros los seres humanos, el creernos más de los que otras personas, ¿verdad? No hay que enaltecerse. Muy bien, mi hermano, muchas gracias. ¿Alguien más que desee opinar acerca de cuál es el problema? Manuel levantó la mano. Sí, adelante, mi hermano. Sí, creo que también, como decía el hermano, uno de los problemas principales es eh, el orgullo y el deseo de reconocimiento en la historia, ¿verdad que sí? Creo que ese es un problema que muestra aquí
el texto bíblico. Exacto. Muy bien, muy buena opinión de ambos. Y es un problema eh, importante y vemos que la Biblia, hay muchos temas que nos gustaría que la Biblia lo hubiese tocado, pero no lo hizo. Ahora, los temas que son tocantes a nuestra salvación, la Biblia sí los ha tocado, los ha desglosado y vemos que es es un texto, como decía, poderoso, ya que trata y nos advierte que tengamos cuidado con la arrogancia, con no ser humildes. Nosotros como administradores vemos a Santiago complementando, como decía el pastor, que una parte, ¿verdad?, del texto parece la continuación de Proverbios y la otra se complementa perfectamente con Santiago, donde nos muestra que nosotros como administradores de la obra debemos tener cuidado y tener, valga la redundancia, mucho ojo con no enaltecernos, no llegarnos a creer sabios y siempre mantenernos humildes, entendiendo que nuestra fortaleza es Cristo, que no debemos y debemos ser cuidadosos con no dejarnos engañar del enemigo en este sentido. No debemos caer en la arrogancia que penosamente cayeron los fariseos en aquel entonces. Entonces, queridos hermanos, se soluciona el problema y nuestra lectura. Compadre, ¿puede opinar acerca de esto, por favor? Creo que Jesús trata de solucionarlo con sus palabras, ¿verdad? Está tratando de corregirles, pero no sé si tuvo resultado o no, no dice el texto cómo reaccionaron ya después. Vemos del siguiente capítulo que los fariseos siguen siendo sus enemigos, entonces tal vez no tomaron en cuenta esta palabra. Ujú. Exactamente, Sí. no. Sí, siga. No, que como dice Abraham, en el amor y la misericordia de Jesús, Jesús sí quiere corregir, quiere ayudar, quiere mostrar cuál es la manera correcta de actuar. Sin embargo, él dice, nosotros sabemos que hay una voluntad humana y aun en cuanto al espiritual, no es que podamos cooperar, pero sí podemos despreciar. Y aparentemente, ¿no? Aparentemente, por algunas cosas que uno puede ver, el contexto, como quizás la invitación no fue tan amistosa eh, para aprender de Jesús, sino quizás buscar alguna palabra para atraparle, para acusarle. Entonces, quizás mirando el texto y el contexto y, como dice el profesor Abraham, todo lo que sigue después, quizás no es que la palabra no funcionó, es que ellos despreciaron la ayuda de Jesús, lo que Jesús quiso enseñar verdaderamente. Y eso es algo que penosamente el ser humano tiene la capacidad de hacer, despreciar la palabra de Dios. De hecho, es lo único que puede hacer. Y bueno, miramos que sí, Jesús siempre quiere Y, solucionar el problema. y penosamente más humanos de lo que quisiéramos lo hacen. Así es. Gracias por sus opiniones, mis queridos hermanos. Entonces, el cambio, ¿qué, qué esperamos que Dios obre en en nuestras iglesias a través de esto?
¿Cuál es el pecado específico? Si alguno podría opinar, ¿qué pecados vemos? ¿Qué pecado nos muestra Dios aquí a nosotros en este texto? Acepto opiniones, por favor. Manuel levantó la mano, sí. Sí, sí. Bueno, a mí, de verdad, los puntos de la ley específica son de lo que más me gustan, de verdad, porque son de las cosas que nos instruyen y nos enseñan. Y, por ejemplo, en particular, muchas veces hay una opinión ley dentro de nosotros que muchas veces, qué sé yo, a veces hasta dejamos como que creemos que no es nada y muchas veces el enemigo quiere engañarnos, pero quizás a veces no nos sentimos más importantes que los demás. A veces puede suceder de que yo sirvo en mi iglesia, yo predico, o yo hago tal o cual cosa, y quizás eso, quizás el diablo quiere utilizarlo para que nos creamos importantes, para que nos sintamos más, como en la lectura de, de Santiago. Eh, Quizás a veces el diablo quiere tentarnos para que nos sintamos como, yo merezco reconocimiento, yo, yo necesito que se me alabe. Y pienso que debemos de cuidarnos mucho de eso, porque quizás en algunos puestos, ¿verdad que sí? Que Dios da, mm, ¿de qué nos vamos a gloriar? Si todo proviene del Señor, todo lo que, todo tenemos la vida por Él, los dones, los talentos, la salud, todo absolutamente. O sea, no hay forma, pero penosamente tenemos eh, un corazón pecaminoso que muchas veces quiere inclinarnos y quiere a veces hasta convencernos de que merecemos algo, merecemos algún tipo de reconocimiento y cosa que no es verdad. Eso solamente lo merece Dios. Muy buena opinión, mi querido hermano. ¿Alguien más que quiera opinar acerca del mismo punto? Sí, yo puedo comentar. Yo creo que algo, una vez cuando estudié este texto me di cuenta por primera vez que Lucas dice que esta es una parábola. Entonces, casi siempre en la Biblia, cuando Jesús enseña en parábolas, está enseñándonos sobre nuestra relación con Dios. Así que esto no es solamente un consejo para cuando seas invitado a un banquete. Realmente está hablando de nuestra relación con Dios aquí. Y creo que eso se aclara también en la siguiente sección, porque él luego cuenta otra parábola de un hombre que convida a muchos a una cena y es una clara referencia. Este hombre es Dios y está invitando a todos a la salvación. Así que yo creo que podemos aplicar esta primera parte a nuestra relación con Dios. Entonces, con Dios, ¿cómo sería que yo me enaltezco, busco el primer asiento? Y es con esa actitud de que yo soy mejor que otros, que yo merezco más en mi vida espiritual o en mi vida terrenal que ellos, porque soy pastor, porque les sirvo en la obra. Y si estoy buscando tomar el primer lugar, Jesús dice aquí, cuidado, podrías terminar en el último. Am, sí, bueno. Ese es el pecado que yo veo, ¿verdad? Sí, exactamente, mis hermanos. Aquí, en este mundo donde básicamente desde pequeño se nos guía a entender que, por ejemplo, desde la escuela, ¿verdad? Se nos enseña que el que mejor se porta y hace su tarea, básicamente, se les reconoce, ¿verdad? Y nos van criando con esta idea de que el que más hace es el que más merece. Entonces, no es descabellado que cuando se nos cría de esta forma y llegamos a la iglesia, caigamos en los mismos que ustedes
han puntualizado en pensar que porque he trabajado en la obra, que porque yo predico, aconsejo, es fácil caer en la tentación de entender o creerse más grande y es ciertamente lo que han dicho, es una gran verdad y es algo que Jesús aquí nos advierte, porque al fin todo lo que somos y lo que hacemos es su obra en nosotros. Entonces, de esta forma Jesús nos manda y desea que nos mantengamos humildes, entendiendo que si somos algo delante de Dios es porque Él nos ha justificado. Entonces, ya si no hay opinión en ese sentido, podemos pasar a Manuel ver, levantó su mano otra vez, perdón. sí, adelante, mi hermano. Sí, y como decía Abraham, una sola acotación rápido. Y esto es tan peligroso para nosotros porque, y honestamente más para lo que Dios ha llamado a servir, porque el mismo Jesús enseña una gran mala interpretación. La gente cree que en el reino de los cielos y en los reinos terrenales las cosas son iguales. Pues todo el mundo en el reino terrenal, por ejemplo, aquí sabemos, lamentablemente, los políticos que tenemos, ojalá Dios pueda iluminarlos, y es que aquí un político, lamentablemente, sube siendo un infeliz. Un infeliz aquí es una persona que no tiene nada. Y sabemos que en 4 años de gestión muchas veces salen con cientos y cientos de millones de pesos, a veces cientos de millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente suben a un puesto de autoridad para servirse, para lucrarse, no para ayudar, como muchas veces comentan en campaña. Pero Jesús dice, en el reino de los cielos no es así. Tú quieres grandeza en el reino terrenal para servirte y para mandar y para humillar y para aplastar. Aquí no. Si aquí tú quieres grandeza, tú vas a ser el que más trabaja, porque es ahí donde se gana la verdadera grandeza. Entonces, que también haciendo una comparación con esto, uno dice, wow, pero mira, eh, hay cierta grandeza, pero es sirviendo, o sea, es pidiéndole a Dios que nos ayude siempre a mirar algo que siempre dice aquí en Lucas, estaba buscando la cita ahora, y es que dice, cuando habla de que lo que nosotros debíamos de haber hecho, eso hicimos, y al final, ¿qué debemos de decirnos? Siempre pienso mucho en eso. Siervos inútiles somos, pues no hemos hecho más que lo que debíamos de haber hecho. ¿Qué grandeza tenemos? Y el apóstol Pablo dice, ay de mí si no predico, porque eso me es impuesta necesidad. Es que yo deseo hacerlo en agradecimiento. Entonces, siempre orándole al Señor que nos ayude a mantenernos con humildad y sabiendo que hemos sido llamados por Él para su gloria y no para la nuestra. Amén, mi hermano. Ciertísimamente es así. Las cosas en el reino de Dios, en este sentido, van al opuesto. El que quiera gloria, el que quiere exaltación, ha de humillarse. Y ese es parte central de nuestro estudio del día de hoy. Entonces, mis hermanos, ¿alguien más tendrá algo que opinar en concerniente a este punto? Bueno, si no hay opinión, entonces pasemos a la parte del Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí y hacia los hermanos? Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice, cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Alguien que desee opinar y ver si aquí encontramos eh, el amor de Dios, el consuelo de Dios para nosotros
en estos dos versículos que acabo de leer? Bueno, ya lo había comentado Sí, también mi al pastor hermano, por favor. Abraham, que allí, pues esta parábola es Dios invitando a No le todos. escucho mucho, hermano. ¿Puede hablar un poco más alto, por favor? Dios está invitando a todos al banquete. Mire que allí dice, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Como decía el pastor Abraham hace ratito, esta parábola también se asemeja a Dios invitando a todos a su banquete, ¿verdad? Entonces, Exactamente. ¿Alguien más? allí vemos el amor de Dios, pues, en esta historia, porque también fuimos nosotros invitados, no merecíamos nada y fuimos invitados realmente. Muchas gracias, mi hermano. Exactamente. ¿Cómo estábamos nosotros antes de ser traídos a la fe? En esencia, éramos cojos, inválidos, ciegos. Y vemos cómo Dios nos trae a la fe, nos invita, ¿verdad? Nos trae. Pero también vemos en estos versículos cómo haciendo en agradecimiento estas cosas, Dios promete recompensa el día de la resurrección. Vemos cómo Dios en su santa palabra, en su amor, ¿verdad? Nos trae a su reino cuando éramos ciegos, porque no podíamos, éramos sordos, ciegos, estábamos muertos. Y ahí podemos ver el consuelo de nuestro Dios y cómo Dios quiere que también nosotros, en consecuencia y en agradecimiento a lo que Él ha hecho en Cristo Jesús en nuestras vidas, entonces nosotros también vivamos en humildad y trabajemos con aquellos también y veremos cómo Dios en el día final, en la resurrección, entonces también nos exaltará. Y esta exaltación sí es en la que debemos fijarnos, porque la exaltación de los hombres perece, mas la de Dios es eterna. No sé, Pastor Manuel, si desean opinar acerca de esta parte. Sí, Manuel levantó su mano. Adelante. Por favor. Sí, bueno, solamente que no solamente a los cojos y mancos, sino también lo que dice a los pobres. O sea, y como bien señalaba en Santiago, no está hablando de los pobres de manera económica, porque a veces hay pobres económicos que son más orgullosos que los ricos en ese sentido, pero aquí está hablando de pobres espirituales, cómo veo el amor de Dios, como yo, un pobre pecador perdido, sin nada que ofrecerle al Señor, solamente mis pecados, Él me buscó. En esa invitación del Evangelio, Él me buscó, obró la fe, me puso el arrepentimiento, me perdonó. Entonces, miramos infinita y profundamente el amor de nuestro Señor. Estábamos, como dice Efesios 2, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él, por pura gracia, como dice Tito, capítulo 3, nos dio vida puramente por su misericordia y por su amor. Entonces, es un privilegio de verdad poder analizar estos pasajes y mirar el amor de Dios por nosotros. Amén, mi hermano. Así es. Yo agrego un pensamiento también. Yo creo que vemos las buenas noticias acá, am, porque sabemos que por naturaleza merecemos el último lugar. Realmente ni merecemos estar invitados al banquete, como dijeron. Pero Cristo en su amor, Él tiene el primer lugar y Él se humilló y tomó ese último lugar.
por nosotros bajo nuestros pecados en la cruz. Y eso lo hizo para poder enaltecernos, para darnos el primer lugar, la gloria eterna del cielo. Y entonces se puede utilizar esas palabras de Cristo ahí también para recordarnos de su humillación que nos gana a nosotros esa exaltación en el cielo que Diomedes mencionó. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más desea opinar? Bueno, entonces, queridos hermanos, ya para ir concluyendo, ¿qué pediré que Dios sobre en mí para poner en práctica todo esto que hemos charlado hoy? Yo podría decir y pedir a Dios que nos mantenga, ¿verdad?, humildes, porque como hemos dicho ciertamente, nosotros, eh, como dijo el hermano Manuel, no merecíamos, no somos nadie, estábamos perdidos, éramos pobres, pero Dios en su amor y misericordia nos trajo y ya aquí el cambio que quiero que Dios haga en mí, después de mantenerme humilde y amando a los demás, es que no busquemos los primeros lugares ni aplausos, sino que practiquemos nuestra fe con obras de amor, confiando en que la verdadera recompensa viene y vendrá de nuestro Señor el día, el día del juicio, el día de la resurrección, que entendamos que aunque esa tentación que va a persistir en nosotros siempre, de querer ser reconocidos, porque eso es algo natural en el hombre, en la parte del viejo hombre, desear ser reconocidos, pero que Dios nos mantenga humildes, aterrizados y siempre entendiendo que todo lo que somos al día de hoy es por su amor y misericordia y que por ende y en consecuencia todo lo que hacemos lo hacemos por su amor y misericordia, porque Él nos guarda y que esto nos ayude a mantenernos humildes en el servicio, sin hacer acepción de personas y sirviendo de todo corazón en agradecimiento a su amor y su verdad. No sé si alguien más desea opinar. Pastor, ¿usted desea opinar o Manuel? Bien dicho, bien dicho. Eso es lo que yo también pido, que a lo mejor se podría resumir así, que Dios me mantenga humilde en mi relación con Él. A mí eso quiere decir que merezco el último lugar, pero por los méritos de Cristo solo tengo el primer lugar y que me mantenga humilde en mi relación con los demás también. Que en vez de buscar mi propio bien cuando estoy invitando o ayudando, más bien busco el bien de otros. Sí. Amén, mi hermano. Muchas gracias por su opinión. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si me tocara opinar, básicamente lo mismo. Pedirle a Dios que me mantenga siempre humilde y dependiente siempre de Él. Porque cuando, aún sea en lo terrenal, cuando dependemos de alguien, eso nos afianza un poco en la tierra, ¿no? Mira, yo dependo de tal persona, déjame estarme tranquilo. Cuanto más pedirle a Dios que nos ayude, que nos haga siempre humildes, pero sobre todo dependientes de Él. Porque cuando dependemos siempre de Él, entonces vamos a saber que lo vamos a necesitar y que Él es todo para nosotros. Mi hermano. Entonces,
Creo que hemos avanzado bastante. Creo que solo nos falta, ¿verdad? Un título para nuestro sermón. Por ejemplo, yo estoy trabajando en el sermón para el domingo. Por la gracia de Dios, yo tendré el honor de conducir el que toca, ¿verdad? El domingo. Y yo lo he titulado, Seamos humildes y amorosos, no busquemos gloria humana. No sé si a ustedes les parece un buen título. Yo creo que el título toca el punto central del Evangelio y nos advierte, ¿verdad? Para que nos mantengamos aterrizados, que es lo que quiere el texto, nos advierte de no escuchar al enemigo para que vayamos detrás de gloria humana. No sé, pastor, si tiene alguna pregunta o cualquier otro miembro, el compadre, no sé si desean agregar algo concerniente al título. Sí, no, yo iba a recomendar lo mismo. Dios nos ayude a ser humildes, algo así sería el buen título. O se podrían tomar estas palabras, el que se humilla será enaltecido. Con eso se puede compartir tanto la ley como el evangelio. Recordarnos que merecemos el último lugar, pero Cristo se humilló para poder darnos el primer lugar, para enaltecernos con perdón y salvación. Sí, Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, mis hermanos, yo creo que ya hemos completado todo lo referente a nuestro estudio. Deseo que todo aquel que vaya, ¿verdad?, a predicar el domingo pueda hacer un buen trabajo en gratitud a Dios, pero como Dios en mis meditaciones me ha llevado a entender, sobre todo que sea de bendición para su pueblo, porque al fin del día yo he llegado a la conclusión pensando que si la humanidad desapareciera, Dios no va a perder su gloria, ¿verdad? Que entonces lo que hacemos al final es en aras del segundo mandamiento, de amar a nuestro prójimo, de llevar este mensaje tan hermoso de salvación al prójimo, porque al fin Dios, en su poderío, en su gloria, no dejará de ser Dios, pero que Dios nos ayude a servir para que esos hermanos que quizás están flojos o los que están en la calle, que no saben ni conocen acerca de Dios, sean traídos. Yo creo que este debe ser nuestro foco y así es como glorificamos a nuestro Dios, siendo instrumentos de salvación. Deseo que todos los hermanos que se puedan preparar lo mejor posible de forma que Dios los use como instrumento y puedan impactar las almas de su congregación, pero también a los demás afuera. Entonces, si nadie más quiere opinar, vamos a orar para despedirnos. Pastor, si usted desea, ore para despedirnos, por favor. claro que sí, oremos. Señor Jesucristo, cuán grande es tu amor para con nosotros. Confesamos que nos hemos enaltecido tanto en nuestra relación contigo como en nuestras relaciones con otras. Pero viendo ese pecado y nuestra necesidad, tú, aunque tú eres primero, tú eres nuestro Dios, te humillaste. Tomaste el lugar bajo el castigo de nuestros pecados para ganarnos perdón, salvación y hasta una recompensa en el cielo. Te damos gracias, Cristo, por hacer eso. Ahora utiliza esa buena noticia para cambiar nuestros corazones y los corazones de los que nos escuchan predicar. Que nos ayudes a ser humildes en nuestras vidas, en nuestra relación contigo y con los demás también. Es en tu nombre que pedimos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, Amén.
Dios le bendiga a todos. Gracias por haber participado. Y nada, que tengan una buena noche. Igualmente. Gracias por coordinar, Diómenes. Amén. Gracias a todos. Un abrazo, bendiciones. Feliz noche. Igualmente, hermanos. Que tengan buena noche. Bye. Bye bye, pastor. Muchas gracias. Chao, chao.